aquí a nuestra tierra del Tacarú. Vamos a comenzar este acto con unas palabras alusivas a cargo de la licenciada Teresa Godoy y del doctor David Galeano, en guaraní y castellano respectivamente, en guarañol. Bueno. Muchísimas gracias, Miguel Giosa, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros este momento que todos consideramos histórico, porque el 9 de marzo último de este año se cumplió el primer aniversario de la instalación de esta biblioteca denominada Biblioteca Callejera número 164. Estamos acá justamente y no quisimos dejar pasar este primer aniversario porque necesitamos optimizar un poco, cumplir mejor el objetivo de este buzón cultural aquí para, entre la comunidad yuteña. Por eso hoy estamos aquí y nos apuramos para no dejar pasar este año, este primer aniversario, porque este buzón cultural fue una idea traída por un gran paraguayo, el recientemente fallecido Aníbal Barreto Monzón, un reconocido periodista, escritor de numerosas obras, y él trajo de los Estados Unidos porque vio por allá y por Europa también y dijo, qué bueno sería que en el Paraguay, en todas las ciudades del Paraguay, podamos tener también los paraguayos un lugar como este. Eso lo hizo y lamentablemente nuestro querido colega, querido amigo, falleció hace muy pocos años, pero esta es una de su herencia, estamos heredando cultura de él, imagínense. Aranducar libro en dar lugar a pesquisar con amigo que tenía para cueste un año en el examen o verúa que tenía ñandera pisaca tu pirir era Aníbal Barreto Monzón oye el clima ñandera pistevi o más piranime a peña de ya está en la pe apu cuere y que tu hangai sa pa betea ñañe maranduve ñañe combo de ponave ñamoñe evo con amba e por ita ya veré cuaco a pedir. El objetivo fundamental, y lo quiero repetir y todos nosotros los vamos a repetir para ustedes, es que aprendamos a manejar todos, los niños y los adultos, este buzón. Este es un espacio donde las personas de buena voluntad, las personas solidarias con sus respectivas comunidades, donan los libros y los responsables traemos, los ponemos aquí para ustedes, para la comunidad, que puede elegir el título que quiera leer, llevar, leerlo y devolver, incluso si tiene la posibilidad de donar algún otro título, traerlo también. Ese es el objetivo fundamental. En el primer año que funcionó acá, esto no ha ocurrido, tenemos que reconocerlo. Se han llevado los títulos y no se devolvieron casi nunca. Pero tenemos otras respuestas muy positivas como compatriotas nuestras que viven, por ejemplo, en España, han venido y han donado libros acá. O amigos y familiares míos de Buenos Aires han venido, por ejemplo, y también dejado libros acá. Eso es lo que tenemos que entender. Y para ver, en esa calle, ya puedo a ver, con Aranducar, con libros, o para ver a Penguanajina, a Peroimeva, a Ijaracuera, yo que pegó a reportar que tu mamá se ha para ñañe boya, a ñañe moranduemo, ñande que tu piribe, ahí a pisa hape mi Aranducar, yo hubiera jao, ñambo llevi, y que tu mamá se ha muerto, ñande la pisa moñete, a Teresa Edina, está llegando no llegó Yahweh, y vemos pensa con hija tata pisa España, a Pepe en Cueva ahí, como llegó a mi Aranducar y que tu mamá se ha coito, a ver, a mí me la he bañado ya, o moñete en Hanguá.
La música, la danza también es cultura como los libros, por lo tanto empezamos ya a desarrollar otra parte de nuestro programa y bueno, decirle al doctor David, muchísimas gracias por esta presentación bilingüe. Es un gran privilegio para nosotros, para todos los estudiantes y la gente, los yuteños, que él haya tomado este compromiso, que ya esté con nosotros y que haga esta presentación, porque desde de todo el país le están convocando, la televisión de acá, del mundo entero, porque el guaraní es nuestro segundo idioma, estamos reconocidos como tal y miren qué privilegio que tenemos. Gracias, doctor. Aguilleyo ayo ABM, Abe Teresa, Miguel P, y Cature Fico, Fijare por ahí, te venía de Tico Abe, a Ijahuesa, Teresa, ahorita pura hey, ahorita Yeroquí, Cato Janhuesa, Yavi Apa, o ahora por ahí, Miguel. Muchísimas gracias, doctor David Galeano Olivera, una gran personalidad del ámbito cultural de nuestro país, al igual que los otros escritores yuteños. El doctor David Galeano es uno de los más grandes estudiosos del idioma guaraní. Es requerido prácticamente en todos los medios de Asunción, como dijo Teresa, y de todo el país y del exterior también, en las grandes universidades. Así que yo creo que es un privilegio grande tenerlo acá hoy. Me refiero al fiscal Delhi, al CIE Fanego Otazú. Para que sepan ustedes, él es miembro de la mesa técnica del libro de la Secretaría de Cultura de los años 18 al 23, integrante de la comisión redactora de la ley del libro y fomento de la lectura ante la Secretaría de Cultura, integrante de la Comisión Nacional de Cultura en representación del sector literario, periodo 22-23, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, asesor jurídico de la Sociedad de Escritores del Paraguay, presidente fundador de la Asociación de Escritores del Departamento de Paraguay. Escribió 2 libros, uno de ellos, El asistente fiscal, de la editorial El Lector, otro, Lealtades, de editorial AI, y artículos en el seminario judicial del diario ABC Color. Así que yo les pido un aplauso para este señor que está acá con nosotros en Tití, y vamos a estar recurriendo a él también en lo que hace al ámbito cultural. Que se pare para conocerlo, a ver, por favor. Muchas gracias. Acá los yuteños lo conocen. Bueno, yo no sé cuál elegí primero, pero vamos a ir rápido porque está queriendo llover. Ñañeburuna con la danza paraguaya. Y quiero comentarles también que están la directora de la escuela parroquial, la profesora María Concepción, la directora de la escuela 63, la profesora Lilia Centurión, el encargado de despacho del Instituto de Formación Docente de Yutí, el licenciado Rubén Azuategui, compañero también en la Municipalidad de Yutí. Así que muchas gracias a ustedes por la presencia y por haber traído a sus alumnos. También queremos agregar, por respeto a todos ustedes y a estos carteles que hemos elaborado, que de esta manera los escritores nacionales, los autores nacionales, escritores oriundos de Yutí, presentamos ante ustedes esta primera feria de nuestras obras. Estamos aquí como ya se dijo, Bella Victoria Acosta, Mirtia Caballero de Tizada, Primitivo, González Duarte, los libros míos, de quién más el otro Pedro Benítez Aldana, en fin. Faltan otros colegas que viven aquí, raramente aún no están. Pero bueno, hemos querido hacer de manera especial esta primera feria exclusivamente de nuestras obras para tener como antecedente y hacer el año próximo, si es posible, la primera feria de Yutí, que es un gran objetivo que tenemos con la gente de Servilibro y de otras instituciones de cultura de la capital. Bueno, continuamos con este acto porque parece que está por llegar la lluvia. De cualquier manera, si llueve, nos vamos todos ahí al frente de la iglesia, acá en la parte frontal. No creo que el cura se enoje, es un acto muy lindo. Ahora seguidamente tenemos la presencia de la dramatización del Pastorcito Mentiroso a cargo de los alumnos del 4º y 5º grados, con la coordinación de la directora, la profesora Lilia Rosana Centurión.
Buenos días, público presente. Nosotros somos alumnos del cuarto grado de la escuela número 63, Dr. Pedro Zarza Roa. Hoy les estaremos presentando una obra teatral titulada El Pastorcito Mentiroso, una historia que nos enseñará la importancia de decir siempre la verdad. Esta obra está atribuida a Esopo, famoso fabulista de la antigua Grecia. Disfruten de esta reflexiva y divertida presentación. Había una vez un joven pastor que cuidaba las ovejas de su pueblo en lo alto de una colina. Cada día se aburría mirando cómo pastaban sus ovejas. Un día, para divertirse, tuvo una idea traviesa. Gritó con todas sus fuerzas: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El lobo viene! ¡El lobo viene! Los campesinos del pueblo corrieron a ayudarlo, pero al llegar no encontraron ningún lobo, solo vieron al pastorcito riéndose a carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Decía el muchacho, solo era una broma. Al día siguiente volvió a gritar: ¡Auxilio! ¡El lobo viene! Otra vez los campesinos corrieron a ayudar y otra vez el pastorcito se rió de ellos. Pero una tarde, un verdadero lobo apareció entre los árboles. El pastor gritó con mucho miedo: ¡Auxilio! ¡El lobo viene de verdad! Esta vez nadie le creyó, pensaron que era mentira. El lobo atacó al rebaño y el pastorcito comprendió que por mentiroso había perdido la confianza de todos. Desde ese día aprendió que quien dice mentiras, aunque diga la verdad, nadie le va a creer. Que todo comenzó con ella desde el 2015 más o menos, es la concejala María Agustina Martínez. Con ella, José, sí, muy conocida personalidad aquí de esta ciudad, comenzamos en la localidad de Yaratí con la idea de empezar a formar una biblioteca con donaciones desde la capital. Ella no solo lo autorizó, sino que trabajó intensamente, y el 19 de diciembre de 2017, eso fue una realidad, se convirtió en una realidad. Y fue el inicio de esta gran actividad cultural que hoy en día estamos desarrollando. Quiero agregar, hay otros nombres que vamos a ir agregando. Ya dijimos el doctor David Galeano, que está acá con nosotros. Doctor, venite otra vez después para hacer el bilingüismo, ¿eh? Nos estamos mandando la parte nosotros con eso. Vamos a ir nombrando a otras autoridades presentes. Porque quiero recordarles que esta biblioteca fue realizada con donaciones de varios escritores oriundos de Tutí, como ya dijimos, como Ángel Javier Segovia, Bella Victoria Acosta. A ver, Bella Victoria, a ver si se paran para que la conozca también. Ángel Javier creo que no vino. Bella Victoria Acosta vino de Ciudad del Este especialmente para este encuentro. Ella estaba con una situación de salud, pero priorizó, quiso venir para estar con nosotros y está acá porque ella tiene familiares oriundos de acá de Tutí. Bueno, David Galeano Olivera, aunque después que nos cuente un poco de su historia, de su valle, doctor, por favor. Margarita Ballena no vino. Mirtia Caballero de Tesada, la conocen todos, por favor. Pedro Benítez Aldana, por favor, también. Rodolfo Ortiz está, Rodolfo creo que tampoco vino. Bueno, después estoy yo acá en la lista. Y bueno, ha sido una gran colaboradora nuestra también, la gestora cultural Casa Peña, Clara Zacarías Núñez, quien
no pudo venir tampoco hoy. ¿Cómo seguimos, Miguel? Y vamos ahora con los alumnos nuevamente de la Escuela Básica 63, la presentación de un libro que están leyendo los alumnos. Así que adelante, por favor. Somos los alumnos de la Escuela Básica número 63, Dr. Pedro Zarza Roa. Este año tuvimos la oportunidad de leer el libro Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Patrick Ness nació el 17 de octubre de 1971. Es un Somos los alumnos de sexto grado A, turno mañana de la Escuela Básica número 63, Dr. Pedro Zarza Roa. Este año tuvimos la oportunidad de leer el libro Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Patrick Ness nació el 17 de octubre de 1971 y es un autor Reconocido mundialmente. Sinopsis. Un monstruo viene a verme. Narra la historia de Connor, un niño inglés que debe lidiar con la enfermedad terminal de su madre y el acoso escolar. Mientras un monstruo con forma de tejo le visita todas las noches para contarle 3 historias y ayudarlo a aceptar la verdad y el duelo. El libro, que mezcla fantasía y realidad, aborda dificultad para afrontar la pérdida y la complejidad de las emociones humanas y que se debe aprender a dejar ir. Connor y la enfermedad de su madre. Connor tiene 11 años y su madre está gravemente enferma de cáncer, lo que lo deja solo y con la responsabilidad de cuidarla. Su padre vive lejos en Estados Unidos y su abuela es distante y fría, el monstruo. A medianoche, un antiguo monstruo de tejo aparece en la ventana de Connor, no para asustarlo, sino para contarle 3 historias que lo ayudarán a procesar la verdad que teme. Las historias del monstruo. Las historias presentan dilemas éticos y complejos. Demuestran que las personas no son puramente buenas o malas, a lo que lleva a Connor a cuestionar sus propios juicios. La verdad. A medida que el estado de su madre empeora, Connor se va enfrentando a la cruda realidad de que tendrá que aceptar su muerte, lo que libera todo su dolor y le permite dejar ir a su madre. Personajes. Connor es un chico de 12 o 13 años que se siente aislado y sobrepasado por las circunstancias. El padre es un hombre distante y que utiliza su familia de Estados Unidos como excusa para no involucrarse plenamente en la vida de Connor. Personajes. La abuela, una mujer fría, calculadora y autoritaria, que intenta imponer su voluntad sobre Connor y la casa. La madre de Connor, en Un monstruo viene a verme, es un personaje clave que sufre una enfermedad terminal, cáncer. Ella intenta mantener una actitud positiva para su hijo, pero su estado de salud empeora a lo largo de la novela. Su relación con Connor es el foco central, mientras que su enfermedad es lo que motiva gran parte de la trama y las pesadillas del niño. El duelo y la pérdida. La obra es una exploración profunda del proceso del duelo, enseñando a aceptar la muerte y a procesar el dolor de forma más saludable, el cáncer y la enfermedad. El libro aborda de la dura realidad de la enfermedad terminal de la madre de Connor y cómo afecta a toda la familia, incluye sus afectos en el niño, el acoso escolar y la soledad. Connor sufre acoso por parte de sus compañeros, lo que aumenta su sensación de aislamiento y dificulta su conexión con los demás. La dinámica familiar. Se muestran las complejidades familiares como el divorcio de los padres de Connor y su papá, que vive con otro país con una nueva familia, creando una sensación de abandono. La verdad versus las mentiras. Un tema central es la necesidad de enfrentarse a la verdad, incluso cuando es dolorosa. El monstruo solo trata de llevar a Connor a la verdad, a que acepte sus sentimientos,
sin idealizaciones. La fantasía como herramienta terapéutica. El monstruo dejó que se emerge en la pesadilla de Connor. Gracias. Hoy en día se habla mucho en los colegios. Agradecer a la directora de la escuela parroquial por habernos cedido el equipo de sonido. Muchas gracias. Muy buenos días para los escritores yuteños, autoridades presentes, directivos docentes. Mi nombre es Santiago Jesús Roa Garayo y hoy tengo el honor de venir a representarle a mi amada escuela básica número 1100, parroquial subvencionada San Roque González de Santa. Quiero contarles por qué la biblioteca callejera es tan importante para nosotros los estudiantes. La biblioteca callejera no es solamente una caja o una mochila de libros, es un puente que nos lleva a conocer mundos nuevos sin salir de casa. Cada libro que llega a nuestra mano trae historias, aventuras, conocimientos y valores que nos ayudan a crecer como personas. Cuando leemos, aprendemos a pensar mejor, a imaginar, a expresar nuestras ideas y a respetar otras opiniones. La lectura en familia también nos une, porque mamá, papá o algún hermano puede compartir ese momento con nosotros. Gracias a la biblioteca callejera, descubrimos que leer no es una obligación, sino una oportunidad de soñar, de conocer y de aprender, cosas que quizás en la escuela no vemos todos los días. Quiero agradecer a los escritores yuteños que pensaron en nosotros los niños, en hacer posible este proyecto, que hoy en día debe ser una responsabilidad para todos, en cuidar y mezquinar los libros que nos facilitan. Cada libro que llega a nuestra mano es un regalo para nuestra mente y nuestro corazón. Sigamos cuidando y aprovechando la biblioteca callejera, porque leer nos prepara para el mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde el niño. Podemos escuchar a alguno de los colegas, por ejemplo, si querés mencionar a alguien para seguir con... No sé quién de ustedes quiere dar un mensaje. Doctor David, sería importante que vengas un poco, por favor. Mucha gente me pregunta, sí, vamos a hablar con todo. Doctor David, Piomo Guamba, Eric Tojaico Yuti Guamba, esa la PF, obviamente los escritores de Yuti. Entonces, quiero que expliques un poco, doctor, para que los alumnos también sepan quién es el doctor David Galeano Oliveira. Ahí se va a llegar a ver. Sigo siempre en escuela yuteño meme. Se ramó y se abuelo, Carayilino Galeano. La Giarei, a Omano, a Manomago Abeta y Tepe, o Coyepe, a Bembo de Jara, Ángel Segovia, Roga y Cupe, Ayume a la Peseruni, a Muy Bajape, o Baja, o Boa, muy tiempo Cayatirpe, a Pepe, Peti Ara, Urijequi, Serúa Peguarea, a Sevitame, Ayubo Ave, a Asa, esta Ara, estaba Yutirpe, Veare, Haisa Yepi, se ve, Boejara, fuera Oñago Ave, se Añeñandú, a Haiku, a Esaramó, a Momba Eguasuco, estaba Yutirpe, Veare, o Árabe, a Moiruginago Ave, Teresa, Ave, Boejara, Ángel González, Catupiría, ahí estaba Yutirpe, Rimbia Sacue, Boejara Mircia, ahí Boejara, Catupirí Bella, Victoria, a Pedro, oiga,
Pues ahora antes Segovia hicieron una gesta o encarnación, de Curicurico Ape. Pensamos que Ape, Amongo APM, y Meco Ape no tiene pa, voy a Pupe, ya Sajangua, a Javisa PM con va a ponente, a Pilla Guericoa. Se amanece y ya vamos, PTI, bien posti, a Jaiba Cue, a PTI, o Parque en Hendúa. Amongo CPM, Arecón PTI, en el Porambaya se sea ahí, Ana se mandó, ahí va Jaiba. Yo tengo la costumbre de escribir, escribo bastante, pero nunca jamás me acuerdo para memorizar. Vive Uberecuaña, Cama y Cunes, no sé si ve. Pensa Jape Amoñe de CPM PTIva, pero Oñe Hendú Beba, está en Dape, hoy sabe antes iba a ser por este, pero para tener mi apoyo. Ahí o para este apenguana. Pisa ñane con ella y caso anguaisa ñane ñandu pona ya añe meo yo pibe cuaco era tan con eponite peabe amanece a bebe con anga para aquellos que en una de esas después quieran yo les voy a pasar este texto que es una poesía que trata en este caso de brindarle a todos una sensación de bienestar al amanecer. Taneco por ahí y pensa. Taneco por ahí el pal que te epe. A ese mi mañana va a ir a Pacuaraquí, bebo el catú y ñapese. Y tú piro y potita andajo y cangimi, huira mi pura heida pisa tombojori. Huira mi pura heida da pisa tombojori. Ahí volteó Paisagua, de Satombo Yewa, Arapiapungo y Pona, Daipori Moyuyaja, Recebo Remañá, Ejechaba Moyuate, M.E. Aguille, Apiaite Ñanderupe, Terejasapolaite, o Areyo Yaja Iba, o Pavabe Penguaná, Tapeneco, Eponaite. Ya ve, deja esta Venezuela con niñas dudando de agua. David, ayer mandé director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Qué nivel tiene el Ateneo de Cultura actualmente? ¿Universitario? ¿Vais a pegar? Ateneo de Lengua y Cultura, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución de educación superior, tiene rango universitario. Acá en Yutí estamos casi trabajando hace casi 30 años ya y tuvimos varias actividades, tenemos varias actividades. Recuerdo que en algunos años nosotros vinimos acá, están varias profesoras, varios colegas, a quienes yo siempre saludo con mucho afecto. Y habíamos venido acá al Colegio Felipe Molas López, recuerdo que hicimos unas jornadas mensuales con la participación de la municipalidad para todos los docentes acá de Yutí. Los eventos siempre se han sucedido, estamos trabajando en 100 distritos. Y uno de los distritos acá priorizados fue en su momento Yutí, en el departamento de Cazapá. En mi calidad de periodista, tengo años de experiencia en la prensa escrita, en radio y televisión, pero nunca fui testigo de una etapa tan rica en cuanto a la presencia de nuestro idioma del guaraní a nivel público, doctor. Efectivamente, yo creo que este es el mejor tiempo que el guaraní vivió en toda su historia. A primera vez que usted ven a meterme, mandó esa banda de Arepede, oye ya, o guaraní oye Eva, a Pisape, estás en Darby, hoy ya de la Pisaña Moñezó, están varios casos, varias anécdotas que nosotros hemos registrado de gente que inclusive se arrodilló por hablar guaraní, de recibir el famoso Yurupete, se le pegaba en la boca al que hablaba guaraní, y se le decía indio, guarango, yuruqui, y algo tan fuerte también acá por muchos años, el campesino, varios de campesino, el guaraní. Bueno, todo ese tiempo prácticamente pasó en este momento no digo al olvido, pero está ya retirado de nosotros. Hoy tenemos un guaraní muy bien posesionado, es idioma oficial de la República en igualdad de condiciones al castellano.
Hoy tenemos una ley de lenguas, también tenemos una academia. El guaraní forma parte de las lenguas oficiales del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Se enseña en varias universidades del mundo y yo creo que de una manera tan especial Cazapá y particularmente Yupí tienen algo tan significativo en lo que hace el guaraní. Terama oigo Yutema, Yutí oima oigo guaraní, allá de Cazapá y guaraní, me coape, hoy mía oye era Petecuri guaraní, compañía oía coape era guaraní, a mí misma este gutega, que ya se amó. Y nosotros que usamos acá la frontera, lado brasileño, vamos a encontrar que inclusive ellos mantuvieron de una manera decidida el tema de los nombres de lugares, los topónimos. Uno va a encontrar una infinidad de nombres en guaraní. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en la Argentina y en Uruguay. Claro, hoy se habla de que en todo el Mercosur hay 11 millones de guaraní hablantes. Y según la UNESCO, una lengua está en peligro de muerte cuando tiene menos de 100.000 hablantes. El guaraní tiene 11 millones. Doña Nedetame hay 25 millones y medio. A veces la gente no se da cuenta, pero tan fácilmente nos resulta a nosotros hablar guaraní. Yo estuve haciendo una prueba recién, me quedé acá a cargar combustible antes de venir para estar en guaraní mañana. Allá de Moñime, Javier Yutí, me llamamos para Guadalupe, Ciudad del Este, de Jorge Ojaber y Yucuta Guaraní y Nieva. Hoy en día somos más de 80% de la población del Paraguay que habla y entiende guaraní. Y un 40% también, un 40% de la población es monolingüe guaraní, guaraní mendoñé. Estamos hablando de casi la mitad del Paraguay. Y hoy, finalmente, creo que vale la pena mencionar la presencia del guaraní en Internet, que también ese es otro condicionamiento para la supervivencia de las lenguas. Se dice que una lengua que tiene menos de 100.000 hablantes está en peligro de muerte, y también aquellas lenguas que tienen poca o ninguna presencia en Internet. Y nosotros tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos un navegador como Firefox, que cada guaraní mejera guaratatá, y también ya el traductor de Google, que ya está funcionando en un 65%. Es un trabajo lento, pero un trabajo muy importante que venimos haciendo. Y lo último creo que vale la pena mencionar, hoy trabajamos el tema de inteligencia artificial. Si ustedes usan el famoso chat GPT, busquen la versión guaraní, ya les hace traducciones muy completas. Algunos que otros detalles, pero lo que estamos haciendo, yo esta mañana no, ¿verdad? Pero el lunes al lunes la costumbre de cargar información y hacer las correcciones en el chat GPT, en el otro que es Gemini, y hay un tercero que se llama Claude. Son las tres plataformas de inteligencia artificial que estamos cargando hoy con mucho guaraní. El guaraní está presente en este nuevo mundo que es el mundo virtual. Un libro andante, nuestro doctor David Galeano Olivera, ¿verdad? Gracias, doctor. Como yo. Yo escribo novelas, soy novelista, entonces cuesta leer un párrafo para que pudieran entender, pero quiero decirles que El clamor de las doncellas es mi novela, la única novela que se desarrolla en YouTube, que menciona nuestra ciudad. Y entonces se trata de la violación de las doncellas durante la Revolución del 47. Creo que todos conocemos estos hechos que acontecieron aquí en Cazapá, en la zona de Cazapá y en YouTube. Entonces, basada en una historia real de unas tías mías, yo escribí esta novela. Solamente unas líneas para que puedan conocer más o menos. Dice, era el otoño fresco y amarillo de 1947. Todos los paraguayos informados habían asumido que el país estaba en una revolución naciente. Aquella mañana fue un día tranquilo y soleado. Las vecinas del pueblo de Yutú, que se autorizaban a una hora de descanso, cada cual desde sus labores, ama de casa, madres, novias, esposas comprometidas o doncellas soñadoras, como buenas hijas de la rutina, se asomaban al balcón para mirar la calle roja y polvorienta poblada de carretas. Así comienza este capítulo. Así que quería que
que conozcan un poquito, invitarles a leer. Entonces están acá nuestras obras con otras 4 novelas más que tengo, son 5. Esta es de editorial Servilibro. Muchas gracias. Fundamentalmente el mensaje para las profesoras que están aún presentes, que apoyan este encuentro para conocer a esta genial novelista. He leído ya 3 de sus obras, estoy esperando porque ya está haciendo otra novela, así que vale la pena conocerla y que los alumnos trabajen durante el año en sus proyectos educativos. Así que muchísimas gracias a ella que ha venido a compartir este momento. ¿Quién más puede hacer uso de la palabra? Yo tengo un textito, ¿sí? Mirtia, ¿podés venir, por favor? Después yo les voy a leer un textito porque soy oriunda también de Yaratingui, algo muy, muy breve. Lamentablemente la gente de Yaratingui no ha venido. Tenemos, perdón. Somos dos, sí, vos también, claro, ella también de Yaratí, hay otro, exactamente, tiene razón. Creo que tenés que empezar a escribir, María Agustina, vos también, tenemos mucha historia que contar. ¿Qué tenemos? Bueno, ella la conocen mucho y su obra. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer término, quiero agradecerle a cada uno de ustedes de corazón, porque están realzando con vuestra presencia este acto tan íntimo, tan importante en la formación de nuestros hijos. Mil gracias por decir presente hoy. Bueno, este es mi libro, y uno de mis libros, y me dio muchísimas satisfacciones, porque es el número 64 de Estudio Paraguayo y del Centro de Estudio Antropológico de la Católica. Al ser impreso por la Católica, está indexado y, por lo tanto, está en las principales universidades de los Estados Unidos. Fue el mejor regalo que recibí cuando me contaron que tiene actualmente 6.000 internautas investigando, latinos y norteamericanos. Bueno, ¿por qué este libro es tan importante? Porque nos ayuda, nos motiva, San Francisco de Jesús, a conocer nuestras raíces. No podemos amar a una persona, a una ciudad, a una población, si es que no la conocemos íntimamente, desde sus orígenes. Y esos datos son de primera fuente. Entonces, aprendemos a través de aprendemos a través de la lectura de este libro nuestros valores vertebrales. Aprendemos la humildad, la hospitalidad transmitida por los franciscanos, el cooperativismo, el amor de la familia que los franciscanos nos enseñaban, el poner agua en el cántaro, el salir a hablar de puerta a puerta con el vecindario. Este libro no es solamente una narración histórica, sino aquí figuran muchas personas cuyos apellidos son de origen exclusivamente guaranítico, ¿verdad? Hay muchas investigaciones de casi 4 años porque es una tesis doctoral. Entonces ponga a su disposición y muchas gracias para los que ya leyeron. Quiero contarles algo de la gente de Lluque. Es la única concejal municipal presente hoy. Son 12 concejales. Se les invitó a los 12 y ella siempre está con nosotros. Yo no digo que los otros no quieren porque no quieren, no tienen su actividad. Pero ella pues ya está jubilada, la pobre. Bien, gracias. Hay que resaltar estos gestos porque, por ejemplo, ella ahora va a hacer referencia y yo le voy a pedir que medite un poco del por qué la gente tiene tanta resistencia con el tema de los libros, de la lectura, de la cultura. Y ella, sin embargo, desde nuestra humildísima Yaratí, que es una localidad, figura como localidad nomás en Google. Cuando yo escribí la historia de Yaratí, busqué en Google, no era pueblo, no era ciudad, no era localidad. En cambio, ella apoyó toda la actividad cultural que emprendimos hace 8 años y en algunos lugares tenemos resultados positivos, otros negativos. Entonces, para mí su palabra es oro y quiero que la escuchen y fundamentalmente las profesoras aún que están y las autoridades como este fiscal también que pueda ayudarnos y los otros escritores a ver si pueden visitar otras escuelas de las compañías para ayudarnos. Muy buenos días para todos. Un inmenso placer tener la presencia de tan altas personas
personalidades. Es un orgullo para mí poder estar al frente con este micrófono y quiero aprovechar este momento para agradecer. Hay que ser agradecidos y en este caso me emociono porque delante mío están altos escritores, grandes escritores que levantan día a día el nombre de Yutí. Esto es un orgullo para los yuteños. Así es que, señora Teresa, en su persona también, muchas gracias. Y como estaba mencionando, nuestra comunidad de Yaratití es una humilde compañía, pero con gente de gran corazón. Y es también importante destacar que en esa comunidad tenemos el yacimiento del Itacarú. Por eso la gente de Yaratití tiene muy buena suerte. Y le agradezco porque en su oportunidad, cuando yo era directora de la escuela número 426, tuvo usted el valor de traer tantos libros a nuestra escuela, a nuestra institución, en donde tantos niños, tantos jóvenes están hasta este momento aprovechando eso. Y es digno esto de destacar que con el trabajo de ustedes vamos a ir levantando día a día la cultura yuteña. De mi parte, entonces, muchísimas gracias y gracias por el alto honor que me dan de agarrar este micrófono y agradecer en nombre de nuestro querido distrito de Yutí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, concejala María Cristina Martínez. ¿Cómo está el tema, cómo ve él el tema de la lectura, de la escritura acá en nuestra ciudad? Porque es importante conocer un poco la opinión de gente que no es de acá, porque ya antes ya ha aumentado, ya ha disminuido por algo emotivo. Entonces, fiscal Banero, por favor, una reflexión suya en relación a todo esto que se está haciendo en relación a la cultura acá en Yucatán. A la vez, en tanto llega nuestro fiscal, entonces vamos a decir muchísimas gracias también a los directivos de Radio Itacarú, que apoyó y apoya esta presencia nuestra acá, porque nuestro programa sigue todo hoy y continúa mañana hasta el mediodía. Así que, y a la radio también de Yutí 94.3. Muchísimas gracias a la familia Vera, a la señora Gladys de Vera, quien apenas le planteé, también ella apoyó, dijo sin ningún problema, nuestra actividad cultural hoy. Señor. Muchas gracias, muy amable. Si me permite, quiero un segundo. Bueno, en la persona de Miguel, saludo a todos, agradezco muchísimo la invitación. Una breve reseña nada más de todo lo que comporta este quehacer de quienes nos dedicamos a este arte tan noble que es el arte literario. Yo, sinceramente, gratamente sorprendido por el alto nivel de la pluma de los escritores yuteños. La prosa de la escritora, me tolerará que no recuerde el nombre, pero es la primera vez que nos conocemos. Así que yo ya estoy inclinado a adquirir este ejemplar porque a partir del primer párrafo ya es un indicativo de la calidad de la obra. Al maestro David Olivera, Miguel querido, te agradezco mucho y respetuosa y modestamente instarle a no desistir de estas actividades relacionadas con el arte literario, porque a veces es una actividad quijotesca, a veces emotiva, pero eso no es por otra cosa que es una actividad que tiene raíces a veces amargas y no servirá muchas veces para llevar el pan a la mesa, pero se cosechan otros frutos dulcísimos. Entonces les insto, les felicito y les agradezco la invitación. Muchas felicidades a los escritores yuteños y mi recomendación respetuosa a seguir este sendero y a consolidar la cultura de la lectura y la producción literaria. Muchas gracias. Y en los últimos años, en las últimas décadas, vivo desde hace unas décadas, vivo aquí en el Paraguay y desde Asunción me reencontré con mi comunidad, con Yaratí, a pesar de que nunca había ni estudiado en esa escuela ni vivido ahí, porque yo me crié en Monte Carlo, Misiones, Argentina. Entonces, en la medida en que me fui reencontrando con mis raíces, escribí esto. Su título es Cuento. Antes, un cosquilleo de alegría me
lugar de inmensa llanura verde de mis ancestros. Y no entendía el porqué. El camino de tierra colorada atraía a mi mirada cual enorme imán. Llegaba o estaba en Yaratigui, una pequeña parte de Yutrín, Paraguay, y pensaba, por aquí caminaron mis ancestros, ¿dónde estarán sus huellas? La abuela materna Ildefonsa, la venerada mamita Iré y sus 2 hermanos, 6 mujeres, Irene, Justina, Anastasia, Lorenza, Francisca y 6 hombres, Crispiniano, Bruno, Primitivo, Tiburcio, entre otros, transitaron también por aquí y dejaron sus huellas, incluso aquel que murió en la guerra del Chaco. Sus padres, Mercedes Díaz, llamada con profundo respeto y amor Mamita Merced, y Carlos Benítez, el Taitá Carlos, su marido, mis tatarabuelos maternos, habrán compartido alegrías y pesares en su caminar por estas tierras. También los migrantes pies de mi madre, doña Albina y sus 2 hermanos, Rosalía y Saturnino, dejaron sus pisadas por estos caminos de tierra. Y también yo, mis hermanos, primos y sobrinos, en el ir y venir para los encuentros familiares. Hoy recorro, miro el mismo camino, busco la tierra colorada, pero no la veo. La tapó algo oscuro, negruzco, pero mi emoción sigue vibrante, sostenida por el hilo de los recuerdos eternos que dicen que ningún pavimento asfáltico borrará las huellas de mis ancestros, imantadas en mí junto a mi propio recorrido. Sé dónde están. De esta manera finalizamos este acto y les invitamos a un pequeño refrigerio acá al costado a los presentes. Por favor, muchas gracias por su presencia.